Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy en nuestro recorrido explicativo por la Biblia hemos llegado al último capítulo del primer libro de los Reyes, al capítulo 22. Un capítulo que es bastante extenso y que tiene lecciones para nuestra vida que pueden ser aplicadas a nuestra experiencia diaria. En Israel del norte sigue gobernando Acab, el rey más inestable y malo que hasta el momento se ha registrado en la Biblia. El capítulo número 22 dice que 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, porque Israel había hecho un pacto que desagradó a Dios con Ben-Hadad, y Ben-Hadad, como se le había perdonado la vida porque había recibido 2 derrotas de parte de Israel, porque Dios ayudó a Israel, y Acab no tomó en cuenta las instrucciones divinas, sino que se aprovechó de las victorias que el mismo Señor le dio para hacer alianza con Ben-Hadad, y Ben-Hadad le prometió a Acab que le devolvería las tierras que su padre le había quitado a el antiguo rey de Israel. Ese otro rey de Siria, el padre de este Ben-Hadad, posiblemente también se llamaba igual. Y dice el versículo 2 que al tercer año, Josafat, rey de Judá, porque ya había muerto Asa, Josafat, rey de Judá, descendió a visitar al rey de Israel, para quizás tener algún tipo de relación diplomática. Entre Judá e Israel era bueno hacer las paces porque eran familia de sangre, en el sentido de que pertenecían al mismo pueblo de Israel. Lamentablemente las decisiones del hijo de Salomón hizo que el reino se dividiera. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramoth de Galaad es nuestra? Ese territorio de Galaad, ese lado oriental que recibieron nuestros padres, no lo tenemos, pero es nuestro, y nosotros nada hacemos para quitárselo al rey de Siria. El rey de Siria no cumplió su palabra. Ese es el problema en confiar en personas que no tienen el temor de Dios. Si los que tienen el respeto a Dios se equivocan, cometen errores, quizás de manera inconsciente o porque necesitan todavía que el Espíritu Santo obre en ellos, ¿qué podemos esperar de aquellos que no tienen respeto de Dios? Ben-Hadad, en un momento de crisis, le dijo: yo te voy a devolver las tierras que te pertenecen, pero pasaron 3 años y eso no sucedió. Entonces preguntó a Josafat, que lo estaba visitando: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramoth de Galaad? Te invito a que me ayudes a recuperar las tierras que Dios en algún momento nos dio, podía decir Acab, aunque no lo dice con esas palabras, pero querían recuperar los territorios, e invitó a Josafat a que lo acompañara. ¿Quieres venir conmigo? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Somos una misma familia, pertenecemos a un mismo pueblo, que lamentablemente estamos divididos por las malas decisiones de los que se sentaron en el trono anteriormente. Eso es otra cosa, pero somos el mismo Israel. Claro que estoy dispuesto a ayudarte, pero vamos a hacer algo. Versículo 5. Te ruego que consultes hoy la palabra del Señor. Qué maravilloso consejo de Josafat para con el rey Acab. Yo te aconsejo, yo te solicito, yo te ruego que primero consultes la palabra del Señor. Consulta a Dios. Yo te voy a acompañar, solo si Dios lo permite, solo si Dios aprueba esta actividad. Josafat demostró ser un hombre respetuoso del Señor. ¿Cometió errores? Sí, seguramente cometió errores como todos los seres humanos, pero le enseñó a Acab una gran lección. Consulta a Dios porque nosotros somos Israel. Consultemos al Señor. Entonces el rey juntó a los profetas, unos 400 hombres. ¿Se acuerdan que Elías había exterminado a 400 profetas de Baal? Bueno, en realidad fueron 450 más los 400 de Acera, fueron 850 profetas falsos que comían de la mesa de Jezabel. Y ahora aquí se habla de otros 400 hombres, otros 400 profetas, que yo estoy seguro que no eran muy diferentes de los que había exterminado Elías.
Quizás ahora estos un poco más llenos de sincretismo. Sincretismo es la aliación, la unión de creencias, de convicciones totalmente opuestas. Es una mezcla de ideas totalmente contrarias. Y estos profetas, yo estoy seguro que eran personas que utilizaban el sincretismo dentro de sus actividades religiosas. Es decir, decían creer en Jehová, decían creer en el Dios de Israel, pero tenían prácticas abominables como los Baales. ¿Cómo lo sabemos? Por la misma reacción de Josafat. Entonces dice que el rey de Israel juntó a los profetas, unos 400 hombres, y les preguntó, Acab les preguntó a esos profetas que decían ser profetas de Dios: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos respondieron: sube. Todos ellos respondieron a una voz: sube, porque el Señor la entregará hoy en mano del rey. 400 hombres que decían creer en Jehová, pero que su testimonio no era muy bueno, le dijeron al rey y a Josafat: vayan, peleen, que Dios está con ustedes. Y dice el versículo 7 que Josafat preguntó: oye, pero ¿hay aquí algún profeta del Señor a quien pueda consultar? ¿Se dan cuenta que Josafat no confiaba en esos 400 hombres? Él vio algo raro. Ellos dicen ser profetas del Señor, pero su manera de ser, su manera de hablar, su manera de adorar, o sea, lo que yo veo me indica a mí, el fruto que estoy viendo, me indica a mí que ellos no son profetas de Jehová de verdad. Ellos dicen ser, pero no son. O sea, Josafat tenía una percepción, la misma percepción que hoy podemos tener tú y yo con el poder del Espíritu Santo. Podemos discernir, podemos tener discernimiento de lo que es de Dios y de lo que no es. El sincretismo es muy común en la sociedad en la cual tú y yo nos encontramos en este momento. Hoy se le llama cristiano a cualquier persona que pertenezca a cualquier denominación religiosa. De hecho, se autodenominan cristianas. Pero al pisotear lo que Dios ha establecido, al vivir totalmente contrario a lo que Dios ha puesto en su palabra para nosotros, indica que no son cristianos de verdad, aunque se digan cristianos. Y esto va para muchas cosas que ya hemos mencionado en el pasado y que seguiremos mencionando a lo largo de la Escritura. Nuestras convicciones deben ser firmes. Los mandamientos de Dios están vigentes. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Jesucristo es Dios. Es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Negar esas verdades es indicar que realmente no estamos seguros de lo que la Biblia enseña. Y estos profetas que estaban en Israel decían ser de Jehová, pero a Josafat le llenaba de duda mucho que realmente fueran profetas del Señor, y le dice: ¿no hay aquí algún otro profeta, algún profeta de verdad, de Dios, que podamos consultar? Estoy un poco dudoso. Entonces dice el versículo 8 que el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar al Señor. Se llama Micaías, hijo de Imla, pero lo aborrezco, porque nunca me profetiza el bien, sino el mal. Ese hombre no me dice las cosas que yo quiero escuchar. Y como él no me dice lo que yo quiero escuchar, entonces yo lo desprecio. Hermano, nosotros no estamos como siervos de Dios para complacer al ser humano. Estamos para agradar al Señor. Nos guste o no nos guste, lo que Dios diga es lo mejor para nosotros. Así no nos guste. Pero tenemos que aceptar con humildad la voluntad de Dios en nuestra vida. No podemos tener un cristianismo a nuestra conveniencia. No podemos esperar que la Biblia diga lo que yo quiero escuchar, o lo interpreto, o espero que el predicador diga las cosas que me gustan. Y esta es la iglesia que sí, esta es la que voy a ir asistiendo porque esta me dice lo que yo quiero escuchar. Que aquí me permiten tal cosa, aquí me permiten esto, aquí me permiten esto, y como me lo permiten, esta es la iglesia del Señor. Acab aborrecía a Micaías porque lo reprendía. Posiblemente, no lo sabemos, Micaías es aquel profeta anónimo de los capítulos anteriores. No lo sabemos. El hecho es que Acab lo aborrecía
porque Micaías reprendía sus pecados. Hermanos, cuando nosotros reprendemos el pecado, no es porque odiemos a las personas, queremos que las personas cambien y sean transformadas para que vivan lo que tú y yo hoy estamos viviendo. El cristianismo funciona, pero funciona si somos obedientes al Señor. Y Él prosperará a su pueblo, no en cosas materiales. Lo material es pasajero. Lo material lo tienes hoy y mañana ya no lo tienes. Por eso debemos ser sabios administradores de lo poco que llega a nuestra mano. Pero no estamos para complacer al ser humano, simplemente para mantener un sistema. Hoy en día hay muchas iglesias que tienen muchos miembros, mucha cantidad de congregados en las reuniones y hacen muchas reuniones, hay mucha gente y hay mucha algarabía, pero los mandamientos de Dios por el piso. Pero se llenan porque los predicadores dicen lo que a la gente quiere escuchar. Nosotros no estamos para entretener, no tenemos aquí un centro de entretenimiento para que las personas se sientan felices por el momento. Aquí presentamos la verdad para que podamos vivir bien por toda la eternidad. Porque nuestra bendita esperanza es ver a Jesús venir en las nubes de los cielos para que le ponga fin a este mundo de maldad. Cuando Acab se expresó de esa manera, Josafat le dijo: no hable así el rey. No desprecie el rey la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: tráeme presto de inmediato a Micaía. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban ante ellos. Sedequías, hijo de Kenaná, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así dice el Señor, con estos cuernos acornearás a los sirios hasta acabarlo. Una de las características de los profetas era que utilizaban mucho las ilustraciones. Y este Sedequías se decía ser profeta de Jehová. Y él decía: con estos cuernos que he traído vas a acornear a los sirios. La victoria, rey, está garantizada, decía Sedequías. Y todos los profetas anunciaban lo mismo. Sube a Ramot de Galaad y serás prosperado. El Señor la dará en mano del rey. O sea, le estaban infundiendo esperanza de que iba a ser victorioso en la batalla. Y no podemos confundir la esperanza con mensajes que van contrarios a la palabra del Señor. Porque la esperanza está fundamentada en la Escritura. Nosotros no podemos dar falsas esperanzas a aquellas personas que voluntariamente deciden desobedecer al Señor. No podemos decirle que Dios las va a bendecir. Ya Dios te ha bendecido porque te ha dado la vida y te está dando oportunidades para que puedas cambiar. Pero estos profetas en Israel estaban infundiendo falsas esperanzas. Ustedes van a salir victoriosos, decían los profetas. Versículo número 13. El mensajero que había ido a llamar a Micaías le dijo las palabras de los profetas: a una anuncian el bien al rey, sea ahora tu palabra como la de ellos y anuncia el bien. O sea, le dijeron a Micaías lo que tenía que decir. Oye, tienes que decir esto porque los profetas están diciendo, tú tienes que apoyarlos, tú tienes que mantener la misma palabra. Hermanos, no siempre la mayoría tiene la razón. Nosotros no estamos simplemente para aplaudir todo lo que se hace, por congraciarnos con alguien que tiene una posición. Entonces estos profetas, para congraciarse con el rey, para ser mantenidos por el rey, para que el rey estuviera contento, entonces le decían lo que él quería escuchar. Y le dijeron a Micaías: di tú lo mismo. Y Micaías respondió, versículo 14, vive el Señor, que lo que él me hable, eso diré. Esa debe ser también nuestra convicción. Tú y yo debemos decir lo que Dios quiere que tú y yo digamos. No lo que la gente quiera escuchar, sino lo que realmente la gente necesita escuchar porque es palabra del Señor. Tenemos que ser sinceros, tenemos que ser honestos con nuestras palabras, tenemos que estar seguros en lo que creemos, hermano. Cuando yo te comparto cada día estos mensajes es porque estoy seguro de lo que está aquí. Y porque yo soy el primero que tiene que hacer la voluntad del Señor. Eso no quiere decir que yo haya ya alcanzado la meta, como decía el apóstol Pablo. No es que la haya alcanzado, pero ahí voy luchando cada día, intentando hacer la voluntad del Señor. Hay cosas que quizás en este canal no te gusten, pero dime, ¿qué puedo hacer yo?
¿Digo lo que te gusta o digo lo que Dios quiere que tú sepas? Si yo quisiera entretenerlos a ustedes, estaría haciendo otro tipo de canal. Pero aquí no estamos para entretener. Aquí estamos para ayudarte a conocer lo que Dios quiere para nuestra vida. Dios quiere salvarnos y nos salva a través de Cristo, pero espera de nosotros una respuesta de obediencia. Vino pues Micaías y el rey le preguntó, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él respondió, sube porque serás prosperado. ¿Qué está diciendo Micaías? Sube y serás prosperado. Aquí Micaías está diciendo lo que todos han dicho con un tono de sarcasmo. Sube, sube para que veas lo que va a pasar. Sube que serás prosperado. Sí, yo creo que nosotros podemos entender cómo es el sarcasmo. ¿Alguna vez alguien ha sido sarcástico? Y Micaías está siendo sarcástico al decirle, sube y serás prosperado, el Señor la entregará en mano del rey. ¿No es eso lo que dicen los profetas? Estos profetas que dicen ser del Señor, pero que en realidad no lo son. Sube para que veas lo que va a pasar. Entonces el rey dijo, ¿cuántas veces te haré jurar que me digas únicamente la verdad en el nombre del Señor? Entonces él le dijo, yo vi a todo Israel, y aquí sí se lo está diciendo con toda seriedad. Aquí sí le está diciendo lo que realmente el Señor había mandado. Yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor. Lamentablemente ustedes van a ser derrotados por Siria. Dios no los va a acompañar. Dios los va a dejar a expensas del enemigo. Dios va a retraer su protección. No vayan. No vayan. El Señor dijo, no tienen Señor. Vuelvan cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te dije que nada bueno me profetiza sino solo mal? Entonces Micaías siguió diciendo, oye la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono. Aquí el rey no eres tú, Acab, aquí el rey es el Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército del cielo junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor preguntó, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Uno decía una cosa y otro decía otra. Al fin se adelantó un espíritu, se puso ante el Señor y le dijo, yo lo induciré. El Señor le preguntó, ¿de qué manera? Yo iré y seré espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. ¿Quién fue este espíritu? En el libro de Job, en el capítulo 1, vemos a Dios teniendo una reunión celestial. Y en esa reunión subió también Satanás. Satanás todavía subía a las reuniones celestiales. Es posible que este espíritu de confusión haya sido el mismo Satanás. El mismo Satanás que quiere el mal de todas las personas. Dios tiene el control de todo, pero cuando no hacemos su voluntad, hermanos, Dios retrae su protección. No es que Dios quiera el fracaso, no es que Dios quiera que caigamos derrotados ante Satanás. Es que si no estamos dispuestos a hacer lo que Él dice, entonces Él no nos puede proteger. Y ahora el Señor ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Él ha decretado mal acerca de ti. Entonces Sedequías, hijo de Kenaná, hirió a Micaías en la mejilla, le dio una bofetada, una cachetada, y le dijo, ¿por dónde se me fue el espíritu del Señor para hablarte a ti? Si el hombre está poniendo su autoridad como, qué sé yo, sacerdote o profeta mayor, no sé. Pero el hecho es que abofeteó a Micaías y Micaías respondió, tú lo verás en aquel día, cuando huyas de aposento en aposento para esconderte. Micaías dio un mensaje profético, prácticamente le dijo a Sedequías, tú te vas a levantar en la segunda resurrección y morirás la muerte eterna, tú verás al Señor. Micaías entonces dio esta respuesta y el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás, así dice el rey, echad a este hombre en la cárcel y mantenedlo con pan de angustia y agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. ¿Qué hizo Acab? Maltrató al siervo del Señor, no le prestó oído, lo maltrató, lo metió en la cárcel para que lo trataran como un animal.
Y así pasa cuando el remanente de Dios dice la verdad, cuando el remanente de Dios lleva el mensaje de advertencia, somos despreciados, especialmente por aquellos que algún día estuvieron en las filas de nuestra hermandad. Son los peores enemigos. Los enemigos los tenemos en la casa porque no quieren escuchar la voluntad del Señor. Hermanos, si eso está pasando en tu iglesia, que seguramente está pasando en algunas congregaciones, no te desanimes. Micaías fue llevado a la cárcel, pero Dios sí cuidó a su profeta. Ahora le quedaba a Josafat tomar una decisión. Voy y acompaño al rey. Ya le di mi palabra que le iba a acompañar. Ya consultamos a los profetas. ¿Qué hace Josafat? Josafat estaba dudoso, pero ya había dado su palabra. Déjenme decirles, mis queridos hermanos, que todo compromiso que se hace en contra de la voluntad del Señor puede romperse. Hay que romper ese compromiso porque puede ser riesgoso. Y miren lo que le va a pasar a Josafat. Estuvo a punto de morir. Dice el versículo número 29, subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. El rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré, yo me voy a quitar los atuendos reales, me voy a poner ropa normal y entraré en la batalla, pero ponte tú tus vestidos reales. Nótese que acá es un sinvergüenza, acá le dice, aparenta tú ser el rey. Yo voy a ser como un soldado más. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. El rey de Siria había ordenado a sus 32 capitanes de los carros, no peleéis con grande ni con chico, sino contra el rey de Israel, solo con el rey de Israel. No me interesa nadie, me interesa el rey de Israel. Cuando los capitanes vieron a Josafat, que estaba vestido con sus ropas reales, pensaron, sin duda, este es el rey de Israel, y vinieron a pelear con él. Pero el rey Josafat empezó a gritar, a dar voces, a decir, yo no soy. Casi matan a Josafat por estar metido donde no debía estar, porque ya Josafat había escuchado la voz del profeta del Señor. Hermanos, Dios nos advierte y Dios nos salva la vida, pero no podemos ser renuentes a su palabra, porque podremos sufrir las consecuencias. Y Josafat sintió un gran susto, empezó a gritar desesperado y entonces se dieron cuenta que no era el rey. Al ver los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él y un hombre disparando un arco a la aventura, tiró por allí una flecha al azar, hirió al rey de Israel justo en un lugar donde la armadura no lo protegía, entre las juntas de la armadura. Y él dijo a su carretero, da vuelta y sácame del carro que estoy herido. Pero la batalla arreció aquel día y sostuvieron al rey en pie en su carro ante los sirios, y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el piso del carro. Qué escena tan grotesca. A la puesta del sol pregonaron por el campamento, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. El rey murió y lo llevaron a Samaria y lo sepultaron allí. Cuando lavaron el carro en el estanque de Samaria, donde se lavan las rameras, los perros lamieron su sangre conforme a la palabra que había dicho el Señor. Qué cosa tan triste por haber desobedecido. La desobediencia, hermanos, trae consecuencias. Y dice el versículo 39 que los demás hechos de Acab, lo que ejecutó, la casa de marfil que construyó y las ciudades que edificó, está escrito en los anales, en la historia de los reyes de Israel. Acab durmió con sus padres y en su lugar reinó Ocosías su hijo. Pero este Ocosías no reinaría mucho, porque Dios había decretado que en manos del hijo de Acab el reino sería entregado a otro. Bueno, el capítulo termina hablando de Josafat, hijo de Asa, y también termina hablando de Ocosías. Hay un detalle importante en esta vida de Josafat que vale la pena mencionar. Dice el versículo 41, Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Josafat tenía 35 años, estaba joven cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. Su madre fue Azuba, hija de Silai, o sea que hasta los 60 años reinó Josafat. Y siguió en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse, e hizo lo recto ante los ojos del Señor. Ya vimos que sí. Con todo, los altos no fueron quitados. O sea, hubo todavía lugares de adoración fuera del santuario en Judá, y el pueblo
seguía sacrificando y quemando incienso en los altos. Yo creo que ya lo hacían por costumbre, pero no era correcto. Josafat estuvo en paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josafat, sus hazañas, sus guerras, están escritos en la historia de los reyes de Judá. Josafat desterró también el resto de los sodomitas, continuó la reforma dentro de Judá, que habían quedado en el tiempo de su padre Asa. En ese entonces no había rey en Edom, sino un gobernador en lugar de rey. Josafat había construido naves comerciales para que fuesen a Ofir por oro, pero no fueron porque se rompieron en Isión-Geber. Aquí tuvieron un accidente, se le dañaron los barcos, y en ese tiempo Ocosías, que fue el hijo de Acá, que llegó a ser rey, había dicho a Josafat: vayan mis siervos con los tuyos en los navíos, pero Josafat no quiso. Y este es el detalle que quería compartir con ustedes, y es el hecho de que Josafat aprendió la lección. Mira, con Acab casi me matan, con Ocosías yo no voy a arriesgar. Se rompieron las naves, ya y Dios dijo que no necesitamos ir a buscar oro a ninguna parte. Ya Dios nos advirtió, ya entendí la lección, ya aprendí, decía Josafat. Ya aprendí. Y Ocosías: ya tranquilo, vete en mis barcos, mis siervos te van a llevar. No, gracias. Mejor dejémoslo así. Ya aprendí la lección. Hermanos, tú y yo tenemos que aprender. Y Dios nos está dando oportunidades para aprender. Josafat aprendió esto y casi pierde la vida, así que no arriesgó. Y Josafat durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, su padre. En su lugar reinó su hijo Joram. Hablando de Ocosías, hijo de Acab, los versículos 51 hasta el final dicen que Ocosías empezó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó solo 2 años. No duró mucho. Hizo lo malo ante los ojos del Señor. ¿Qué se podía esperar del hijo de Jezabel y Acab? ¿Qué se podía esperar? Pueden haber excepciones, pero este muchacho siguió el camino de sus padres. Dice que anduvo en el camino de su padre, en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó el enojo del Señor, Dios de Israel, conforme a todo lo que su padre había hecho. Por lo general, nuestros hijos siguen la tendencia de sus padres, y si sus padres no son temerosos del Señor, por supuesto que van a ser inclinados a ese tipo de actividades que van en contra de lo que Dios ha establecido. Grandes lecciones podemos aprender, y una de esas lecciones es que debemos aceptar la voluntad del Señor, porque puede ser perjudicial para nuestra vida desechar lo que Dios ha dicho. Y Josafat lo aprendió, se salvó y le dio gracias a Dios por salvarse de esas circunstancias y no quiso arriesgar más. Hermanos, hagamos real este capítulo. Escuchemos la voz del Señor, escuchemos la advertencia, obedezcamos, porque las consecuencias pueden ser trágicas si desobedecemos. A pesar de esto, hay esperanza, porque hoy Dios nos está dando oportunidades de obedecer. ¿Estás tú dispuesto a obedecer la palabra del Señor? De esta manera hemos concluido el primer libro de los reyes de Israel. Si Dios nos da vida, mañana continuaremos con el segundo libro. No me quiero despedir sin antes agradecerle a Dios a través de la oración. Querido Padre, gracias por las instrucciones que tú nos brindas. Gracias por la oportunidad de aprender de tu palabra. Gracias porque tú guías nuestros pasos, Señor, y nos instruyes y nos adviertes y quieres lo mejor para nosotros en todo momento. Permítenos, Señor, hacer tu voluntad y ser guiados por tu Espíritu Santo. Perdónanos si te hemos fallado o hemos desobedecido a tu palabra. Queremos escuchar solo lo que tú nos digas, porque lo que tú digas a nuestra vida siempre será lo mejor. Gracias porque a través de Cristo podemos acercarnos a ti. Son peticiones y agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora, al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. No olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones para que no te pierdas el próximo libro, el segundo libro de los Reyes, que vamos a estudiar en este canal de esperanza. Que el Señor te pueda guiar a lo largo de todo este día.